Falta muy poco para votar y uno los ve a los candidatos, a las candidatas en acción, hablando con la gente, en reuniones, charlando. Y uno los puede aceptar o no, eso ya es una cuestión de cada uno. Pero a veces, y muy frecuentemente, uno se olvida de intentar conocerlos o preguntarles quién son, de dónde vienen, cuál es su historia. Y es lo que me gustaría salvar rápidamente en los tiempos televisivos, en el caso de Ariadne Bart. ¿Cómo estás? Hola. Bienvenida y gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Te dicen Ari. Me dicen Ari. Bueno, menos mal por un lado, ¿no? Sí, por suerte sí, Ari simplifica muchas Simplifica cosas. muchas cosas. Así que te vamos a decir Ari. Te quedó Ari. Bueno, inclusive en tus redes estás como Ari, ¿no? Sí, ahora lo tuve que cambiar porque me pasaba que me querían seguir en las redes sociales y yo, si me tengo que poner a deletrear mi nombre, No. pierdo mucho tiempo, energía. No, chicos, ahora es Ari, directamente Ari Bar. Y ese nombre tiene una historia también que está asociado a tu, no sé si tu lugar de nacimiento o donde Sí. fuiste anotada. Contanos eso, por favor. Sí, mi nombre, bueno, yo soy de Leandro en Alem. Cuando me quisieron ir a inscribir no aceptaban nuestros nombres, ni el mío ni el de mi hermana, porque se asemejaban a nombres extranjeros. En realidad no son nombres extranjeros, son nombres ¿no? inventados, básicamente. Ariadne no es... Claro, es Ariadne. Mi papá le agregó la Y, la H y la T y me complicó para siempre. Un besito a mi papá que seguro me está mirando. Tuvo la Mi mejor mamá también. intención. Sí, él tuvo una buena idea. Entonces, nosotras estamos inscriptas, tanto mi hermana como yo, en Gobernador López. En López. Sí, en la López. ¿Y tu hermana cómo se llama? Sharon. Sharon. Sharon, sí, Claro, sí. bien. Y bueno, por eso estamos inscriptas ahí sí nos aceptaron. Entonces, legalmente yo soy de la López, pero también tenían mis abuelos ahí, entonces en parte también es cierto. Bien, bien. ¿Y a qué se dedicaba o se dedica tu familia? Digamos, ¿en qué ámbito creciste? ¿En qué ambiente creciste? De todo hicimos cuando yo era chica. Mi papá es viajante de combustibles, emulsiones. Mi mamá tiene yerba, tiene té. Vengo de familia yerbatera, tealera. Ajá. Mi abuelo fue uno de los primeros en exportar yerba de Misiones. Tenían un secadero en Gobernador López. Entonces nosotros siempre íbamos para la casa de mis abuelos ahí en la López. Y también en mi casa en Alem siempre tuvimos locales comerciales. Tuvimos de todo. Ferretería, tuvimos una estación de servicio, heladería, de todo, cabinas locutorias, de todo. ¿Y vos trabajabas en alguno de esos emprendimientos? Yo ayudaba. Ayudaba. En la heladería comía. Sobre todo comía de arriba, pero creo que ese fue mi rubro favorito. También después tuvimos una especie de cotillón que vendíamos también tutú, cachicito. También fue tope También. de mis favoritos. También. Iban así en ranking. Y después también teníamos una librería y yo aprovechaba para sacar mapas, porque la clásica es cuando vos vas al colegio, ¿qué te olvidás? El mapa. La cartulina. Sí, pero el mapa es un clásico. El mapa es un clásico. Llegabas a las 7 de la mañana y ¿quién tenía mapa para vender? Yo tenía mapa para vender. Y así comencé también mis para ahorros. vender. Sí, No, está bien, genial. Para vender, no, obvio. Genial. Sí, así que tenía mi propio negocio clandestino en el colegio. Ari, ¿hubo algo, alguna circunstancia, algún hecho? Todos somos producto de nuestra propia historia, ¿no? Sí. Algo que te haya marcado, para bien o para mal, no importa. Alguna cosa que... Creo que toda mi historia en sí, nosotros vengo de una familia que realmente laburó toda su vida para tener hasta inclusive para pagarse la luz. Somos una familia que siempre trató de reinventarse y eso yo aprendí de mis papás, a trabajar, a darlo todo para estar un poquito mejor siempre. Y si yo hoy puedo ser abogada y tener un título es gracias al trabajo constante de mis papás y a esa constante reinvención, porque siempre intentaban darnos lo mejor, claramente, y eso aprendí a trabajar y a ver en qué puedo ayudar y en qué puedo sumar. Bien, ¿dónde estudiaste? La primaria y secundaria hice en el Instituto Espíritu Santo, en Sí, Alem. sí, sí. Cuando me recibí del secundario, vine a estudiar acá. Primer año de facultad hice en el Dachary y ahí me cambié a la Católica, Bien. donde egresé. Y hoy fue para mí muy movilizante el día porque justamente fui a dar una cátedra a la Católica. Fue entrar de nuevo a la facu, pero ya del otro lado. Del otro lado, ¿no? Y sí, y cruzarme con mis profesores, que hoy en día son colegas y son grandes amigos, y fue como que movilizante, sí, en ese sentido, decir, bueno, ahora yo estoy del otro lado. Ari, ¿y en qué momento te picó el bichito de la política o te empezó a interesar
involucrarte en lo que uno llama así la cosa pública, que es, Sí. que es los temas de todo, ¿no? Mira, yo desde el secundario estaba metida en los centros de estudiantes. Tenía mi mejor amiga que era mi mano derecha en todo. En cuarto año nos postulamos para ser centro de estudiantes, ganamos. Y ahí intentamos hacer todo lo mejor que podíamos en el secundario. Y desde ese momento yo dije, bueno, se puede hacer algo. Si uno quiere cambiar, si uno quiere que... en mi caso, si que el secundario esté mejor, que los estudiantes estén mejor, tenés que meterte y participar activamente. Ahí después, bueno, me dediqué a estudiar y hace 3 años más o menos empecé a fiscalizar para la renovación porque entiendo la importancia de cuidar los votos, cuidar la democracia, cuidar la voz de las personas que están yendo a votar y eligiendo a sus representantes. Y de esa manera fui interiorizándome y metiéndome cada vez un poquito más. A mí me sumaron mucho desde el equipo. Silvana Jiménez justamente a mí me abrió todas las puertas y me dijo sumate a todas estas actividades que hay y de esa manera fui conociendo a distintos funcionarios, distintas áreas y ahí me fui metiendo. Bien. Javier Milei, ¿qué es para vos? ¿O qué es para vos? El mejor presidente que tuvimos hasta ahora. A mí siempre me preguntan por qué. Sí, yo te iba a preguntar por qué, pero ¿Por qué? lo vas a decir. Mira, yo crecí viendo un gobierno nacional que a mí no me representaba, que a mí no me gustaba, y eran figuras que constantemente se repetían y eran las mismas o las mismas caras con distintas caras con las mismas ideas y los mismos proyectos. Y cuando Javier comienza a surgir, no como figura pública, sino más bien como un tutor para todos nosotros que por ahí no entendíamos cómo funcionaba la economía o por dónde venía la mano, yo empecé a decir, güey, este tipo tiene ideas diferentes, tiene otro camino que quiere seguir. Después, bueno, él sí se involucra de manera activa en la política y para mí fue un gran triunfo que haya ganado como presidente y que hoy en día nos esté representando. No creo en los extremismos igualmente, no creo en decir que está todo bien en distintos espacios de gestión, pero sí, si tengo que elegir con quién empatizo más, si los gobiernos anteriores o claramente este. Ariadne, sin embargo, Milei eligió una forma de hacer política distinta. Te lo pregunto, vos que sos joven, digo, una manera de hacer política desde redes sociales, desde no tanto el contacto, el cara a cara, sino más bien, bueno, entendiendo las tecnologías, ni hablar de la inteligencia artificial. Eso en tu consideración, ¿es algo que llegó para quedarse? ¿Esta va a ser la forma de llegar a la gente? No, para mí no. Para mí tiene que ser un miti-miti. Tenés que hacer redes sociales porque te generan mayor alcance, mayor cantidad de visualizaciones, pero al mismo tiempo vos no podés perder el contacto con la realidad, con el día a día de la gente, porque en definitiva eso es lo que te va a ir marcando a vos un parámetro. Cómo se sienta la gente, cómo te hace llegar sus ideas, sus comentarios, sus críticas también. Creo que es esencial estar en contacto, escuchar, participar de los distintos eventos que se hagan de los distintos sectores. Nosotros justamente ahora estamos como candidatos a diputados provinciales, entonces estamos recorriendo los 79 municipios y eso yo no lo cambiaría por las redes. Si bien me gusta mucho hacer reels, me gusta mucho hacer TikToks y tuitear si se quiere, no cambio el recorrido y el estar cerca de la gente y conocer las distintas costumbres, las distintas opiniones, porque cada municipio tiene su costumbre, su gente y su historia y no lo llegas a conocer a través de las redes sociales, sobre todo a quizás las personas de edades un poco más avanzadas que también tenés que escuchar y vas a construir en base a lo que ellos te digan. Hay una pregunta que a mí me gusta hacer, por eso la hago siempre. ¿Qué estás aprendiendo en esta, no me gusta la palabra campaña, pero en este caminar, andar, charlar, escuchar, hablar? ¿Qué estás aprendiendo, Ari? De todo. Yo crecí muchísimo desde hace un año y medio atrás. Yo no puedo creer los cambios, pero porque eso te va enseñando y te va haciendo aprender, estar en contacto con la gente, entender las distintas realidades, porque no es lo mismo hablar de una familia de acá que hablar de una familia quizás que está viviendo en Andresito, que tiene kilómetros de diferencia con la capital. Si vos no conocés las realidades, es muy difícil que vos puedas ponerte en el lugar del otro y que puedas trabajar por el otro. Entonces yo estoy aprendiendo eso, a escuchar y a trabajar en base a las necesidades que me van planteando. Nuestro trabajo, si Dios quiere y el voto de los misioneros nos acompaña, va a ser legislar, crear normas que le hagan a las personas la vida un poquito más sencilla o que estén un poquito mejor de lo que estamos. ¿Hay algo que te movilice especialmente, digamos, supongo que te imaginas
sentada en tu banca dentro de algunos meses? ¿Hay algo que vos de verdad quieras hacer, digamos, sí o sí? Yo quiero representar a los jóvenes, pero porque a mí me dieron ese espacio y porque quiero honrarlo con la responsabilidad, con la seriedad que implica. Y a mí me movilizan mucho todo el sector de niños y adolescentes, es lo que yo más presto atención y en los que más trabajo. Más que nada porque ahora se me dio la oportunidad de estar en contacto con ellos y poder escuchar las experiencias y ver los solos que están en algunas cuestiones. Entonces, si yo, siendo joven, puedo ayudarlas a que ellos estén un poquito mejor, pero de una. Se escucha bastante esto de yo quisiera representar a los jóvenes. ¿Qué es representar a los jóvenes? Digamos, ¿dónde están las inquietudes de los jóvenes, aquellas que todavía no fueron canalizadas, pese a que de un tiempo a esta parte han cobrado un protagonismo? Enhorabuena, que así sea, porque tiene una mirada fresca de todo. Pero ¿qué es? ¿Desde qué lugar representar a los jóvenes y bajo qué demandas? Sí. Mi principal función hoy en día es intentar que los chicos se animen, porque pasa mucho eso, de que hay una gran apertura, pero por ahí los chicos no se animan, justamente porque no terminan de entender que por más que no tengas experiencia en el mundo político, en la gestión, en la administración, de alguna manera se empieza, y todos en algún momento no supimos qué hacer, pero con el espacio que hay, con las herramientas y con la infraestructura que tenemos como partido, es muy fácil aprender y es muy fácil crecer, porque todo el tiempo te están queriendo dar una mano, te están queriendo enseñar, te están queriendo guionar o guiar para el lugar donde vos seas más útil. Y eso es lo que los chicos tienen que entender, que hay un espacio completamente a disposición y mi rol es ese, incentivarlos a que se sumen y a que participen de manera activa. Estás ayudando en diferentes lugares, te hemos visto ayudando a los chicos a utilizar las redes sociales y a cuidarse de los peligros de las redes sociales. Dicho esto, yo te he visto, creo que no te perdiste ninguna de las jornadas del juicio a los hermanos Kiska. No. ¿Cómo te pegó toda esa situación? A vos, que sos abogada, que sos joven y que siempre te interesó el tema de la seguridad en redes. Sí, fue un juicio muy importante para toda la sociedad. Yo lo tomé muy personal porque justamente yo había estudiado con Daniela Dupuy. Entonces, cuando yo veo la primera noticia que estaba relacionada a ella, yo dije, esto a mí me va a servir a modo tesis de aplicar todo lo que yo sabía de la teoría en un caso práctico, y en un caso práctico acá en Misiones, tan cerca nuestro como lo era la Cámara de Representantes y Apóstoles, que acá está cerquita. Fue una tesis y fue aplicar todos esos conocimientos y decir, realmente así como lo dicen los libros, realmente de esa manera se comportan estas personas. Y eso a nosotros nos hizo hacer un clic como sociedad y comprender que esos delitos pasaban re cerca nuestro y que le podía pasar a nuestros hermanitos, a nuestros primitos, sobrinos o cualquier niño o adolescente que esté en nuestra esfera cercana, digamos. Y nos permitió que nosotros podamos abordarlo desde la prevención, desde la educación y la información. Por eso yo empiezo a trabajar con los jóvenes y por eso hago tanto énfasis en las charlas, porque al margen que nosotros les informamos y le damos herramientas y tratamos de hacerlo lo más ameno posible, después de cada charla siempre nos pasa que algún adolescente nos cuenta una situación de abuso intrafamiliar, alguna situación de sextorsión o alguna situación de grooming, que vienen y te dicen, yo no sé si esto es delito, no sé si está bien o está mal, pero me está pasando esto. Y te lo cuentan. Sí, entonces esos espacios para mí son esenciales. Ariadne, gracias por venir. Ay, gracias a ustedes, Gustazo, siempre es un placer. Un placer, de verdad. Gracias. Gracias. Hacemos una